Vamos rápidamente a establecer nuestra primera entrevista a través de la tecnología Zoom con Martín Moreira, analista económico. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, te saluda Oscar Romero para todo el país. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto estar en ATV, un gusto estar hablando para toda Bolivia a través de las frecuencias de ATV Nacional. Queremos hablar un poco del Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo ligándolo a este presupuesto general del Estado 2025 que nosotros conocemos y que está en la Comisión de Planificación en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tan realista es el escenario planteado del presupuesto general del Estado 2025 frente a ingresos y gastos, y cuál podría ser? Porque se hablaba de voces de que cuando falta dinero en nuestro país, la primera opción es, dice sobre todo el lado opositor, el Fondo Monetario Internacional, pese a que el Estado boliviano hace años se rehúsa de utilizar este mecanismo internacional. Qué interesante tu pregunta, querido Oscar. En primer lugar, hay que decir que este presupuesto es el conjunto del trabajo de 585 entidades públicas, ¿no? Y estas 585 entidades mandan su solicitud para todos los gastos de inversión pública y gastos generales que va a tener la población. Y es muy importante este presupuesto porque se tiene que activar desde el mes de enero, desde el primer día desde el mes de enero hasta el último día de diciembre. Por eso es tan importante que se lo apruebe antes del 15 de diciembre, para que se tengan los recursos ya dispuestos para las inversiones públicas en enero. Cuando hablamos del presupuesto consolidado en ingresos, más o menos los ingresos de Bolivia llegan a 46.2% y los gastos corrientes llegan a 45.9%. ¿Qué quiere decir este dato? Quiere decir que está garantizado todo lo que se ha presupuestado dentro de este presupuesto 2025. Ahora, cuando tú escuchas voces de decir no hay plata, hay que buscar el tema del Fondo Monetario Internacional, la pregunta tendríamos que hacernos si el remedio es, si este remedio es mejor que si este remedio realmente nos va a ayudar en el tema o nos va a enfermar más, llevándonos a una crisis muy fuerte. En muchas experiencias que se ha tenido con el Fondo Monetario Internacional, incluyendo la nuestra, Bolivia, hemos vivido una época en que el Estado o el país en sí no podía intervenir en el tema productivo. O sea, Bolivia, porque hay una condicionante muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que el Estado no puede ser partícipe de los aparatos productivos. Y el otro punto que es importante es que el Estado tiene que priorizar la deuda antes que el crecimiento económico. Y esto ha provocado desempleos, elevación de impuestos y una cantidad de atrasos dentro de países y sociedades. Entonces la pregunta que tenemos que hacer nosotros: ¿queremos nosotros seguir por un proceso de invertir nosotros en nuestras materias primas, conseguir financiamientos que no nos condicionen a dejar de producir nuestras materias primas desde el Estado para el beneficio de todos los bolivianos, o dar todos estos recursos a empresas privadas, como en el caso de la capitalización, que se ha llevado 113.000 millones de dólares y solo han llegado 273 millones de dólares al país en 10 años? Estamos hablando de muy pocos recursos que han entrado por la capitalización. Caso contrario, lo otro, que es la nacionalización, que tenemos un ingreso más o menos, nosotros logramos percibir el 51% de los recursos de lo que se explota de nuestras tierras en materias primas estratégicas. También tenemos que decir que el Fondo Monetario Internacional y estas voces que están pidiendo no te cuentan la historia completa, porque para entrar al Fondo Monetario Internacional va a tener que haber medidas de ajuste. Esto se llama shocks económicos. Se va a quitar, estamos hablando de hidrocarburos. Así es, Martín. A ver, se nos fue un poquito la señal. Estamos hablando de hidrocarburos. Perdón, estamos hablando que cuando hablas del FMI, de la entrada del FMI, estamos hablando de quitar las subvenciones a hidrocarburos y alimentos, la nivelación de precios a nivel internacional del costo de vida. 2, el 3, el tema de que todas las empresas que son del Estado tienen que pasar a manos privadas necesariamente, porque es una parte del condicionamiento. Y 4, va a haber desempleo, se va a quitar beneficios sociales, todos los bonos y las rentas van a desaparecer prácticamente, y esas son las condiciones que nos van
a someter el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Argentina ya lleva con 52.000 millones de dólares en deuda con este fondo y ha condicionado a hacer crecer, y esas condiciones han generado una pobreza del 62%. Argentina es un caso así muy fuerte en la región, pero hay casos y muy fuertes también en Europa, como Grecia, o casos ya en el tema de Yugoslavia, la ex Yugoslavia. Ellos han iniciado con un tema de mal manejo económico. Cuando entra el Fondo Monetario Internacional, ha sido tal la crisis que ha provocado este fondo que ha llegado a finalizar en la guerra de los Balcanes y la separación de este país. Entonces creo que es muy... Martín, te escuchamos, por favor, adelante. Así. Es muy peligroso afianzar estos fondos monetarios, porque lo único que quieren estos fondos monetarios, al final de cuentas, es generar un préstamo que te lo dan, te pueden dar 15.000 millones de dólares, como lo dice fácilmente Tuto Quiroga, o lo dice Doria Medina, en 100 días voy a tener la cantidad de dólares en el banco. Pero es muy complicado cuando tú dices, ¿ahora qué vamos a hacer? Primero vamos a liberar el bolsillo. ¿Y qué va a pasar con las entidades de intermediación financiera, con la banca, con estos créditos, con estos depósitos que son en bolivianos? Entonces, es la primera pregunta. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Quién va a cargar ese costo? Las poblaciones vulnerables, los trabajadores bolivianos. Entonces creo que hay muchos puntos que hay que analizar y no es así de fácil nomás de decir que venga el Fondo Monetario Internacional y no te cuentan la historia por completa, no te cuentan que vas a tener que vivir por lo menos 15 años en una nivelación de precios y otros 5 años para que puedas tener el 70% de tu salario que lo vas a perder en el shock económico que vamos a vivir. Bueno, en esa lógica, Martín, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el convocar al Fondo Monetario Internacional a nuestro país, sobre todo en esas implicaciones no solamente económicas, sino también políticas? Y eso se va sumando también cómo influye el FMI en otros países que tú ya ibas señalando sobre esas determinaciones, ¿no? Chau subsidios, nos dejamos de otros elementos que hacen o que por lo menos en el modelo económico boliviano han tenido un éxito y que están contrarias a las recomendaciones que tiene el FMI hacia nuestro país. En primer lugar, hay que decir que el modelo económico, social, productivo, comunitario de Bolivia es un modelo que está basado en el desarrollo con vocación social. Y eso es muy importante aclararlo. Muchos dicen que este modelo quiere llegar al grado de Venezuela, China, así del comunismo. En primer lugar, el modelo se ha fundado según una realidad boliviana. Y la realidad boliviana necesita desarrollo, necesita inversión, industrialización. Y esos son pasos que hay que seguir, pero tiene una vocación social. ¿Y cuál es la vocación social? Es el tema de las subvenciones, cuidar el poder adquisitivo boliviano. Por ejemplo, octubre llegaba a una inflación de 1.64. La idea del Estado no era continuar con procesos inflacionarios para poder mantener una estabilidad macroeconómica. Pero lo que ha hecho el Estado, al contrario, es reducir el tema inflacionario con reducción cero de aranceles a muchos productos, a apalancar el aparato productivo con mayor subvención de carburantes. Hemos llegado a 54 millones de dólares por semana en el tema de importación de carburantes, a tratar de bajar los precios a distintos productos. Y ese es un trabajo de vocación social para cuidar el poder adquisitivo boliviano. En el caso de entraría un fondo monetario con medidas de shock, en vez de tener este PIB nominal de 45.654 millones de dólares, este automáticamente tendría a reducir. ¿Por qué? Porque entraríamos en una fuerte crisis de nivelación. Y eso tendría que decir que toda la inversión que se ha hecho en distintas empresas públicas ya no aportarían el dinero. Muchos dicen que las empresas públicas no aportan y al final no se fijan en datos. Por ejemplo, cuando vemos el presupuesto del Estado y vemos que se está destinando 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de bolivianos, al tema de las empresas públicas estatales, tenemos que decir que estas empresas públicas estatales han generado ese dinero. Ese dinero que estas empresas públicas que las empresas públicas necesitan para su funcionamiento, que aquí lo tengo el datito, estos 12.000 millones de dólares de bolivianos, ellos lo han generado a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque todos los recursos de las empresas públicas, ¿dónde terminan? En el TGN.
Porque en el TEGE, ahí está todo. Por eso el Estado tiene que dar el capital de arranque para el año. Es como cualquier industria, cualquier empresa, que cuando el dueño empieza enero, se tiene que sacar un crédito de gastos operativos o tiene que tener un dinero guardado que son gastos operativos del año. Y eso le sirve para empezar el año. Lo mismo pasa con estas empresas públicas. Y recordemos que desde las 64 empresas públicas, 60 han presentado superávites comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que han logrado sus metas, han generado utilidades, pago de salarios, beneficios, o sea, dineros para los bonos y para los distintos bonos que hay en el país, rentas del país, han aportado con el tema del pago de la deuda externa y con la compra de carburantes. Entonces, tienes empresas públicas que están en su mayoría funcionando y las 4 o 5 que han fallado, esas se tienen que someter a una reingeniería. Claro que sí, es justo, pero la mayoría de las empresas públicas da un aporte. Entonces, ahora, si hay una entrada del FMI, del Fondo Monetario Internacional, vas a perder tus empresas estatales públicas, las cuales te generan dinero, las vas a perder. Entonces, no vas a tener ese ingreso. Vas a tener una deuda de 15 mil millones de dólares más los 13 mil que tenemos. Entonces, vas a llegar a una deuda de ¿cuánto? De 38 mil millones de dólares. Más o menos el 90% del PIB en deuda externa, sin contar la deuda pública, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? No vas a poder generar recursos, vas a tener una deuda externa y el Fondo Monetario Internacional te va a decir, tienes que priorizar tu deuda antes que el crecimiento del país. Por ende, ya no va a haber inversión en salud y educación. Se va a empezar a cortar los presupuestos. Este año han crecido de 10.1 y 10.4 respectivamente en educación y salud. Entonces, tenemos que ser claros. Cuando un dirigente, un futuro candidato te propone el FMI, hay que decirle ¿y qué significa eso? Y creo que eso es necesario. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero te estoy diciendo que te enteres de lo que significa una propuesta de estas características, para que tengas la conciencia para ver si quieres un gobierno liberal que tiene un hacha que se llama el Fondo Monetario Internacional para cortar todo el gasto público para el beneficio de ciertas clases, porque al final de cuentas el gobierno no va a generar bienestar, nosotros le generaríamos bienestar al gobierno o al Estado en este caso, o quieres un gobierno que sea de desarrollo con vocación social y te ayude paulatinamente a reducir sus costos de subvención a través de medidas estructurales como la creación de biocombustibles, el tema de liberar un poco las importaciones de carburantes para los grandes, de esta manera reducimos el tema de los carburantes, ver soluciones estratégicas para que esta subvención se mantenga para el beneficio de quienes, de las clases más vulnerables del país. Ahora, ¿Bolivia tiene alternativas viables, Martín, para evitar recurrir al Fondo Monetario Internacional, tomando en cuenta que el déficit fiscal, sobre todo registrado ahora y que está proyectado para el presupuesto general del Estado 2025, marca números claros, pero también en esa lógica a la vez Bolivia enfocada a la industrialización, a la generación de plantas que van a ser ese contrapeso del que se tiene en el presupuesto general del Estado? Mira, Bolivia tiene opciones, por ejemplo, en los créditos de organismos internacionales. Este año, o desde el año pasado, se viene arrastrando una cierta cantidad de montos, donde la Asamblea Plurinacional ha bloqueado estos créditos. ¿Para qué? Para dar un golpe político a la gestión económica. Son 1.200 millones de dólares que están detenidos. A lo largo del año, en lo largo del año hemos tenido 64 bloqueos y estos 64 bloqueos nos han costado 4.500 millones de dólares. Si sumamos estos 4.500 millones de dólares que se ha perdido el aparato productivo, más los 1.200 millones de dólares detenidos en la Asamblea por cuestiones políticas, estamos hablando de una pérdida de 6.700 millones de dólares, 6.700 millones que hemos perdido los bolivianos. O sea, es muy complicado llegar a un punto en que tengamos pérdidas pero tan fuertes en el tema productivo, en el tema de inversión directa a las regiones. ¿Y eso por qué? Se ha dado por la politización. Si Bolivia hubiera tenido la posibilidad de tener un año tranquilo, donde estos recursos hubieran podido fluir, y a través de la liberación de exportaciones, a través de la reducción de la tramitología y del certificado de evolución impositiva,
estos dólares hubieran entrado al sistema financiero, en este momento tendríamos mayor cantidad de dólares y el mercado negro paulatinamente se está cayendo. Sí, los créditos hubieran podido entrar, los 1.200 millones de dólares, se hubieran podido gestionar mayores créditos de inversión en infraestructura, que es totalmente diferente a los créditos que está planteándote el Fondo Monetario Internacional, que son de condicionamiento, ¿no? Entonces, estos créditos hubieran podido ingresar y estos dólares hubieran podido ayudar a la liquidez de divisas dentro del país. Entonces, creo que Bolivia está en la capacidad de conseguir mayores créditos, porque su deuda externa incluso se ha achicado por el ratio del crecimiento del PIB nominal, que ha llegado a 45.654 millones de dólares, lo que ha obligado a que la deuda externa se reduzca de un 33% a un 26,8%. Entonces estamos diciendo que tenemos capacidad de endeudamiento, pero lo que no tenemos es estabilidad política. La crisis política es tan fuerte que han preferido los políticos, lastimosamente los asambleístas, darle la espalda a todas las regiones y han preferido posiciones político-partidarias. Ahí lo vemos al señor Rodríguez, que está encabezando la oposición ahora y no está dando vía libre a muchos créditos. Y esto perjudica en el normalmente desarrollo del Estado. Cualquier estado en Bolivia ha tenido fluido de créditos, este no. Por ejemplo, el gobierno de Morales, en todo su gobierno, ha tenido fluido de créditos. El gobierno de Yanine Áñez, que ha sido un gobierno de 8 meses, ha endeudado a Bolivia del 27% al 33%. Le han endeudado en 6%, más o menos en 4.000 millones de dólares. Le ha endeudado a Bolivia en 8 meses de trabajo. Y si vemos los créditos que está pidiendo el Estado, no son mayores, estamos hablando de 1.200 millones de dólares, pero que no se los dan por temas políticos. Entonces todo esto desemboca, claro, en un malestar social. Y si me dices si Bolivia tiene capacidad porque está trabajando con la ley 1503, la cual ha ayudado a subir nuestros bonos soberanos en 60 centavos, y eso es algo muy bueno, porque hay otra mirada sobre Bolivia. Dos, muchos organismos internacionales confían prestarle a Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia paga puntualmente el servicio de deuda. Ahora ya hemos pagado nuestros servicios de deuda, entonces tenemos esa confianza. Tres, tenemos un camino a la industrialización, a la sustitución de importaciones, que eso va a ayudar a detener dólares comerciales, y eso va a servir mucho para que estos dólares comerciales vayan al tema de importación de insumos y entre otros, y se genere una disminución de este dólar paralelo que ha empezado a surgir en el país, fruto del agio y la especulación de algunos sectores, en especial de estos sectores contrabandistas, que están sacando productos, los están vendiendo en el exterior en dólares, estos dólares los agarran estos contrabandistas y los vuelven a meter al país, pero no al sistema financiero, al mercado negro, para ganar mayor dinero. Entonces en bolivianos y empiezan a comprar productos en Bolivia, llevarlos al contrabando, volver a $3 para el mercado negro. Entonces estamos sufriendo un ataque de parte de contrabandistas, de parte de grupos ilegales que están acrecentando esta brecha en este mercado negro paralelo del dólar. Ahora, Martín, sin duda, ¿no? La llegada del FMI llega pues con elementos, condiciones y obligaciones que tiene el Estado boliviano respecto no solamente al tema económico, sino también a las políticas de Estado que tiene nuestro país. Pero, ¿qué tan comprometido está el presupuesto general del Estado para fomentar esa transición energética, la lógica que ya hemos venido hablando de la industrialización y sobre todo la sostenibilidad a mediano y largo plazo para no vernos perjudicados nosotros y el bolsillo de los bolivianos? En primer lugar, cuando tú ves un presupuesto general del Estado que te propone 7 pilares fundamentales para su funcionamiento, que el primero es potenciar el aparato productivo industrial, incrementando la producción y rendimiento. Este aparato productivo industrial no solo habla del estamento público, sino también habla del estamento privado. Entonces, esa es la idea. La mirada del Estado está implícitamente ligada al desarrollo productivo industrial del país. Pero también se afirma su vocación social y política de acceso universal a la salud y a la educación como un segundo pilar muy importante en este presupuesto 2025. También potencializar sectores como el minero y el hidrocarburífero con inversiones estratégicas. Hay que mirar más a la minería desde Comibol, desde el Ministerio de Minería, para poder tener bastantes
divisas, porque recordemos que la minería nos puede generar mucho, pero mucho en crecimiento. Por ejemplo, en el tema del zinc, nosotros hay empresas gigantes que están en el país que están comprándonos zinc, nos pagan por el zinc, pero sacan brosa, y en la brosa está cobalto, está un montón de minerales, incluso materiales radioactivos, que están saliendo de forma a puertos chilenos. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Qué gusto poder conversar contigo y estaremos convocándote más adelante para hablar no solamente de estos temas en específico del Fondo Monetario Internacional, el presupuesto general del Estado, sino también de todo lo que responde la economía de nuestro país. Gracias, Martín. Muchas gracias, querido Oscar. Discúlpame, para cerrar, hay que decir que estos 7 pilares están ayudando y están generando condiciones de crecimiento. Hay una mirada en la industrialización, el cambio de la matriz productiva, tanto pública como privada, con un cambio estructural en las exportaciones, que esto va a permitir que no entren fondos monetarios buitres a comerse lo que se ha construido, a comerse nuestros recursos naturales, a que nosotros dependamos específicamente de la deuda para sobrevivir y no dependamos de hacer industria, de darle valor a nuestras materias primas, como se lo ha hecho a lo largo de estos 20 años. Creo que es necesario, porque estos beneficios lo hemos vivido todos. Ahí tenemos los bonos, las rentas, las subvenciones, la calidad de vida, que el crecimiento, la disminución de la pobreza, un 20% en la pobreza y un 11% en la extrema pobreza. La mayor igualdad de un 0,42% según el índice Gini. Entonces creo que son logros sociales muy fuertes que no los debemos perder y que tenemos que tener una conciencia social. Sí hay que buscar un Estado que nos represente en 2025, pero que tenga estas bases de crecimiento, de temas sociales e industrialización para la mejora de la vida de los bolivianos. Muchísimas gracias. Importante lo que mencionabas. Esa es la postura de Martín Moreira, analista económico, y sobre todo la lógica de buscar ese blindaje en la economía de nuestro país para evitar situaciones como las que están viviendo otros países de la región. Nosotros vamos a continuar con más en La Primera.